Ya. Dame un segundo. Bien. Letto ya lo tenemos. De hecho está acá arriba. Il letto, un letto. Entonces voy a partir con Vanessa. Voy a ¿Ya? desactivar los demás. Déjenme que les desactivo el audio. Activa de nuevo tu audio, Vanessa, que te lo cerré recién. Ya, perdona, que estaba en otra. ¿Qué tengo que hacer? Perdón. Esta es la tarea, La no sé tarea. si la tienes hecha. Ya. Sí, ¿Sí? la hice ese mismo día porque si no, no iba a hacerla. Súper. Ya, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que poner el artículo definido y el indefinido. Ya. Entonces, Un leto. No sé no, cómo esto ya lo puse, ¿va? perdón. Entonces vamos a hacer con cuaderno. Un cuaderno, il Ya, cuaderno. il cuaderno. Perfecto. Entonces, un cuaderno, il cuaderno. No se ve muy... Se ve un poco borroso. No sé por qué. Ahí se ve un poquito más. Ya, Ahí se ve entonces, perfecto. amico. Sigue tú, Vanessa. Un amico, il amico. No, no es il amico. El, le amico, Ujú. l'amico. Exacto. Acuérdate que todas las palabras que Sí, empiezan con vocal, tienes la razón. estrofa. Ya, huevo. Un uovo, Ajá. l'uovo. Luovo, perfecto. Ya, aquí tenemos una palabra bien curiosa en el italiano. Uovo significa huevo y está en singular, es uno solo. Entonces yo digo luovo. Hay varias palabras en italiano, las vamos a ir viendo porque son excepciones a la regla, obviamente, que en singular son masculinas, pero en plural son femeninas. Esa es una cuestión muy, muy loca para nosotros en español. En italiano se da, y se da bastante seguido. Entonces, l'uovo es el huevo, pero los huevos es le uova. Ya. ¿Ya? Entonces, claro, como uno es masculino y el otro es femenino, también si queremos ponerle algún adjetivo, tendríamos que ponerle el adjetivo según el género. Entonces, yo digo l'uovo fresco, el huevo fresco, pero en plural sería le uova fresche. Fresque. Fresques. Es bien curiosa la palabra huevo en italiano. Ok. Masculino, o sea, en singular, masculino, con todo lo que implica que sea masculino. Plural, femenino, con todo lo que implica que sea femenino. Bien. Vanessa, sigamos con orso, que significa oso. Un orso, Un l'orso. orso y lorso. Y ya la última, amo. Primero, ¿qué es amo? No lo busqué. Ya. No sé. Amo es un anzuelo. ¿Ya? Anzuelo. Anzuelo, ¿no? Sí. ¿Qué es? Sí, yo lo Anzuelo. busqué. El anzuelo para pescar, Ok. un amo. Un amo Ujú. y l'amo. La amo. Ojo que no tiene doble, entonces es amo. La amo. Ok. Súper. Gracias, Ya. Vanessa. Ahora nos vamos, aprovechamos que tiene abierto el micrófono Breni. Breni, Ya. servo. Un cervo, il Un cervo. servo. Il servo. Perfecto. Esta palabra es entretenida. Scoiattolo.
scoiattolo. ¿Qué es un scoiattolo? Uno scoiattolo. Pero Ardilla. eso es ardilla, pero es masculino en italiano. Sí, yo lo busqué. Entonces, uno scoiattolo o Lo lo scoiattolo. scoiattolo. ¿Por qué? Porque es masculino y empieza con SC, S más consonante. Una agenda. La agenda. La agenda es la agenda. La agenda. Una agenda, la agenda. Un ala. La ala. ¿Cómo? UN apóstrofe. Eso. Y la L con apóstrofe. Entonces, es el un apostrofado y la del apostrofado. Perfecto. Una sedia. La sedia. Bien. ¿Y qué significa sedia? ¿Qué es una sedia? Silla. Una silla. Súper. Ya. Foglia. Una foglia. La foglia. Perfecto. ¿Qué es una foglia? Hoja. Una hoja. Bien. Y la que viene después. Folio. Un ¿Qué? foglio. Ajá. Il foglio. Perfecto. ¿Y qué es un folio? Hoja. También es una hoja. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Creo que alguna vez lo habíamos hablado. Si no me recuerdo mal, me lo preguntó Paz, quizá, pero puedo estar confundido. ¿Cuál es la diferencia entre la folla y il foglio? Los dos se traducen como hoja. La folla es la hoja del árbol, del albero, es la hoja del árbol. Il foglio es la hoja donde escribes. Ok, La hoja en blanco donde uno escribe, eso es un folio. perfecto. La hoja que está en los árboles, esa es una folla. Entonces, las dos son hoja, pero depende de qué tipo de hoja es. Súper. Gracias, Breni. Ahora le vamos a Josep, pedir a Vanessa. Sí, Vanessa, dime. solo una pregunta. Cuando yo busqué por internet también salía sábana. ¿No, nada que ver o me equivoqué? Sábana nunca. No Ah, he escuchado ya. folla como sábana. No. Yo No también sé. que me salía sábana. Sábana, qué Yo raro. ¿Cómo también. A mí Sábana cómo se igual. dice sábana? ¿Cómo se dice, perdón? lenzuola. No, nada que ver. Entonces está mal internet. Sábana. No, es que puede ser. A ver, vamos a buscar. No, ¿Cuál te pero sale? debe ser. ¿Cuál te Ajá. sale? Sábana, El, seg- folla, el fogli, ¿cómo se dice? Foglio. folio. ¿En Fogli. masculino? Vamos a ver qué. Eso era mi pregunta nomás. Voy a Hoja cerrar de. mi micrófono. Hoja. Hoja. Lámina. No, no me aparece como. Déjenme ver. Google, puse Google Traductor No, y no, pero puse eso. ahí tiene todo Pero sentido. No le por eso, crean. No no, le por eso pregunté al profesor que sabe. No, ojo con eso. Por eso Ya. yo les di una página para que buscaran, que usaran como traductor. Ah, Word perfecto. es Ya. impresionante. No, Google Traductor para ningún idioma, evítenlo. Es Así lo súper, vamos a hacer. es súper mal traductor en general. Y por eso también, a ver,
se puede usar, en algunos casos, se puede usar, si ya tampoco puedo ser tan exagerado. Se puede usar el Google Traductor, pero con casos muy específicos, solo cuando estemos como casi seguros de algo, y ya con el Google Traductor como que nos sacamos la duda. Pero en general, si yo no sé decir algo y pongo una frase en Google Traductor, lo más probable es que me responda, o sea, que me traduzca cualquier cuestión. La verdad, he visto traducciones terribles con Google Traductor. Ya, no, así que en general lo que tienen que tratar de hacer es buscar palabra por palabra en un diccionario o más adelante, cuando ya ustedes puedan empezar a escribir, a hacer cosas en italiano un poquito más complejas, corroborar con el traductor, pero nunca le crean 100%. Súper. Ya. Entonces, vamos a desactivar audios. Paz, ábrame el... Ah. Ya. L'Aquila. Sí, No, un'aquila. Un'aquila, l'Aquila. Ah, sí, ¿no? Una áquila. Un asino y l'asino. Sí, vamos con más calma. L'asino. Vamos más lentito, ya. Áquila, ¿qué es áquila? Águila. Águila. Asino. Asno. ¿Cómo? Asno. Asino. Un burro, un asno. Es un asno, un burro. Bien. Después. Un delfino. Il delfino. Exacto. Ese es fácil, un delfín. Sì. Un errore. Un errore. L'errore. Errore. Sigo. Una burrasca. La burrasca. ¿Qué es una burrasca? Una tormenta. Exacto. Uno yogurt. Lo yogurt. Entonces, vamos un momentito. Un yogurt. Lo yogurt. Perfecto, súper. Lo Hasta ahí. yogurt. Gracias, Paz. Ajá. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí con los demás? ¿Bien? Sí, súper. Ya. Gabriela, abre tu micrófono, por favor. Ya. Ya. Ahora nosotros nos vamos acá arriba. Herba. L'erba, un'erba. Una herba. ¿Qué es herba? Hierba. Más, sí, es hierba, pero más que hierba es lo que nosotros entendemos por pasto. Ok. ¿Sigo? Sí, te estaba tomando un poquito de café. Ya. Bambino. Bambino. Il bambino, un bambino. Perfecto. Tavolo. Ajá. ¿Quién mesa? Un tavolo, Ajá. il tavolo. Bien. Zucchero, azúcar. Lo zucchero, uno zucchero. Bien. ¿Digo? Sí, un par más. Pettirrosso. Il Eso. pettirrosso, un pettirrosso. Perfecto. Y la última. Tuorlo, yema, un tuorlo, il tuorlo. Perfecto. Exacto. Tuorlo es yema, la yema del huevo. ¿Cómo se dice clara? ¿A alguien se le ocurrió buscar? ¿No? Giuseppe, tengo una consulta. Sí. Petirroso, no supe lo que era. Este pájaro.
Pájaro, Pájaro, pero un pájaro específico, ¿no? el petirrojo se llama, sí. Es un tipo de pájaro que se llama petirrojo. Albume, se dice Clara. ¿No? Entonces, sí, de hecho lo tengo acá escrito. Albume es la clara del... Il tuorlo, la yema, l'albume, la clara. Otra pregunta. Yo aquí tengo il tavolo. ¿Cómo me lo habías traducido, Gabriela? Mesa, La mesa, bien. No sé si lo habíamos hablado, pero si no, aquí va. ¿Qué es la tábola? la mesa. La mesa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? No sé si lo saben. Masculino. Il tavolo, no, claro, uno es masculino y el otro es femenino, pero el por qué. No. Il tavolo es cualquier mesa. Las mesas comunes y corrientes son il tavolo. Pero si yo tomo una mesa y le pongo un mantel, le pongo platos, le pongo vasos, cubiertos, etcétera, se convierte en la tábola. Entonces podemos decir que la tábola es la mesa puesta, la mesa preparada para comer. Esa es la gran diferencia. Tábolo puede ser cualquier mesa. Bien, gracias Gabriela. Le vamos a pedir a Mireya. Mireya, abre tu micrófono, por favor. ¿Ya? Ahí. La primera, ¿cómo es esa palabra? Forchetta, No, tenedor, ¿cómo se ¿no? pronuncia CHE? Forchetta, No, forchetta, eso sería en español, en italiano la... forchetta, perdón, Ah, forchetta, forchetta. forchetta, ¿Y lo dijiste antes que una forchetta? tenedor. Tenedor. Obviamente femenino, por lo tanto. Sí, la forchetta o una Ujú. forchetta. Perfecto. Bien. La siguiente. Una scuola o la scuola. Bien. Una escribanía, Ujú. la escribanía, escritorio. Eso, es el escritorio. Ojo que, obviamente en italiano va a ser femenino. Esta se repite. Sí, hay una que se repetía, No, la ahí sedia. está. Es. La, Después. la penna, Ujú. una penna, que es un lapicero, Lapicero es lo que nosotros entendemos por el lápiz pasta. lápiz pasta. ¿Cómo se llama el lápiz mina? Yo no lo sé. La matita. La matita. Matita es el lápiz mina. Penna es el lápiz pasta. Lápiz, mira, jamás lo habría imaginado. El coniglio, un coniglio, un conejo. Perfecto. El teléfono, un Ajá. teléfono. Bien. Y ya la última. La infermiere, una infermiere. No, ¿Mm? no, Ah, un porque- apóstrofe, no. no. Es l'infermiere, un infermiere. No Es- es Porque si fuera mujer sería l'infermiera. infermiere. Ah, yo pensé que era mujer. ¿Es enfermero? Es enfermero. Ya. Si la mujer terminaría en A, l'infermiera. Ya. Entonces L, apóstrofe. Uno. Y es Un. un normal. Sin Ujú. Ya. Súper.
Gracias, Mireya. Ya, de nada. Vamos a ir a Mirta. Mirta, micrófono abierto. ¿Ahora? Ahí sí. Ya. Le fiale, No. Challe. Challe es masculino singular. chal, Exacto, chal. Entonces no puede ser le, porque le es femenino plural. ¿Cómo va a ser? Empieza con los, eso. chal, Lo challe. Por lo tanto, uno challe. chal. Ese más consonante, siempre lo o uno. Ah, Bien. le elmo, L'elmo. un elmo, Bien. ¿Qué es un elmo? casco. Es un casco. Ojo, no el casco, por ejemplo, que usamos para la moto o incluso, no sé, pues alguien que entra a una obra y se pone un casco, eso en italiano también se llama casco. Elmo es el casco que se usaba, por ejemplo, en las armaduras. Las armaduras tenían un elmo. ¿Ya? Ese tipo de casco. Esta se repite, la élica, un élica. ¿Se repite respecto a elmo? No. No, en la anterior ¿Dónde estaba Élica? era hélice. Sí, pero lo hablamos, pero no lo hemos visto todavía. Ah, ya. ¿Cómo es Élica? Élica, Mm. élica. Es femenino singular. Ojo con eso. Unélica y Sí, lélica. Ah, es que lo que no, pasa es que separaste un poquito, entonces yo te entendí lélica. No, es lélica. sí, Porque yo lélica. digo lélica, estoy separando y estoy diciendo el artículo le. Esto se Sí, junta, lélica. Unélica y lélica. y Ya, ojo aquí con esta palabra. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que el sonido shia se pronuncia sha? ya. Eso, cuando tenemos algunas poquitas palabras que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque el acento carga en la i. Si el acento carga en la i, yo voy a pronunciar. Esto es shiatore. Shiatore. Esquiador, ¿cierto? Esquiador. Entonces vamos a decirle ahí, shiatore. Entonces, lo echatore, Bien. un echatore, No, si es lo, es uno. puro echatore. Exacto. Lo sciatore, uno sciatore. La ¿Ya? bottiglia, La bottiglia. una bottiglia, una botella. Exacto. Y el último, Le albero, le, no, si termina ah, no, es perdón, masculino. Y empieza, es el, masculino y empieza con el, vocal. o sea, no es con apóstrofe. Eso, pero es que ahí hay una cosa muy importante, Mirta. No puedes, por ningún motivo, pronunciar este artículo, la L con el apóstrofe, como le. Le Porque tenemos albero, le, que es femenino plural. Entonces tú tienes que decir l'albero. l'albero. Eso, porque si no se confunde. Entonces yo te digo, no, está mal. Pero claro, lo tenías bueno, pero lo tienes que pronunciar bien. L'albero. Álvaro, No un es álvaro, eso. Un albero y l'albero. l'álvaro. Se junta la L a la palabra. No, no agrega ninguna vocal. Solo le juntamos una L. Mm. Giuseppe, Sí.
Tengo dudas con la palabra penna. Penna, para acá estamos. Sí, dime. ¿Puede ser pluma también? No, porque ahí tienes... Tú Porque mi tienes apellido es pluma Penna. estilográfica. Sería la pluma. Pluma estilográfica. Ya, Penna es que es mucho más simple. El lápiz Bic. El lápiz correcto, Bic sí. que nosotros conocemos, esa es como la imagen clásica de una penna. Y dado que mi apellido es Penna, que es muy Es antiguo pluma, allá en Italia, pero en esa claro, época no había pasta. sí, lo sé. Ya, pero es la pluma del pájaro, no la que se usa para escribir. Aunque antes usaban la pluma del pájaro para escribir, ya. Correcto, ya, es Es pluma, pero pluma de pájaro. pluma de pájaro para escribir, además. O Exacto. solo para copiar. Ya, Es solo ok. la pluma del pájaro, porque si es para escribir, tu apellido sería penna estilográfica o piuma estilográfica. Claro. ¿Ya? Penna Ok. es la pluma del pájaro sin ninguna otra Sin apellido. opción. Ok, gracias. Gracias. Prego. Ya. Bien, ¿cómo estuvieron? ¿Bien? Bien. Bien, 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 bien. Súper. Ya. Además, les había dejado una pregunta, ¿cierto? Hacer una pregunta. Entonces ahora vamos a partir con Mario. Mario que no le pregunto. Mire, un segundito. Mire, ya tienes una pregunta. Abre tu micrófono. Me enredo con el un apóstrofe cuando no lleva apóstrofe. ¿Es cuando es una Cuando- vocal siempre o solo con la A? Ahí me No, enredo. no. Cuando es masculino, no lleva. Cuando es femenino, lleva. Lleva. Ahí está enredado yo. Tienes que pensar que con el apóstrofe, ese apóstrofe está contrayendo, está haciendo desaparecer una letra, que es la A. Es la contracción del una. Ya, entonces Cuando empieza con vocal y es femenino. con vocal y femenino, ya. Muchas gracias. De nada. Bien. Ahora sí, Mario. Ok. Una pregunta para María de la Paz. Para María de la Paz. ¿Qué cosa hai mangiato oggi a colazione? Cosa hai mangiato oggi a colazione? Ahí ya tenemos una pregunta un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque estamos usando el pasado. Ah, ahí sí, colazione. La colazione. ¿Qué es la colazione? Desayuno. El desayuno, perfecto. Bien. Paz, ya que estamos. Sono qui. Bien. Io ho mangiato la mermelata, La la marmolata, il caffè latte, il formaggio, il e formaggio. niente più, il succo. Il succo. Succo. Ay, no, está. Succo. Ok. Allora. Qua sì, questo è un po' più specifico perché non abbiamo visto il passato, ma anche in presente. Io non posso mettere tutto questo insieme con il verbo mangiare. Perché? Perché il caffè latte e il succo non si mangiano, si bevono. Sì, sì. Allora, io posso dire, ho mangiato la marmellata e il formaggio. Pane no?
Paz, non mangi il pane. Paz, ¿comes pan? Paz, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Me Aquí escucha? estoy. ¿Sí? A ver. No, le preguntaba si la mermelada y el queso los come con pan, ¿o no? Sí, sí. Entonces tenemos que agregar. Ho mangiato il pane Ah, ya. con marmellata e formaggio. Pero después lo que les decía, tenemos bebestibles. Sí, sí. Es decir, o bevuto. Ahora vamos a ver cuáles son los verbos. Porque esto ya está en pasado, entonces es mucho más complicado. Il succo e il caffè latte. Ya. Perfecto. Vamos a pasar esto porque no me interesa todavía que aprendan el pasado. Lo vamos a poner como que fueran presente, como que lo estuviéramos haciendo ahora. Entonces, mangio il pane con marmellata e formaggio e bevo il succo e il caffè latte. Del verbo mangiare, comer, y bere, beber. Entonces yo tengo que separar lo que como y lo que tomo, con dos verbos distintos. Uno es mangiare, comer, y el otro es bere, beber. Pero tengo un verbo, que ese es un verbo que a mí siempre me interesa que lo aprendan bien, porque es probablemente el verbo más multiuso del italiano, que para nosotros también es multiuso, pero en italiano más aún, que es el verbo prendere. El verbo prendere es tomar. En casi todas las versiones que nosotros usamos el verbo tomar. ¿Ya? E incluso más. Por eso digo, es tremendamente multiuso en italiano el verbo prendere. Entonces yo aquí podría decir prendo il pane con marmellata e formaggio. Perdona, Sí, ¿estás mostrando la pizarra? Porque tengo negro y me sale una letra que dice PG. sí, estoy mostrando. ¿Ustedes, los demás la ven? Sí. Veo. Qué raro. Voy a probar saliéndome y voy Sí, a la mostrar. veo. Ah, bueno, ahí los veo a todos. ¿Ahora? Ahora Ahí sí. Ahora sí, Súper. gracias. De nada. Ya, entonces yo puedo decir prendo il pane con marmellata e formaggio e il succo. Aquí me sobra una E. Il succo e il caffè latte. Entonces, en este verbo prendere, que es regular, por lo tanto lo podemos tranquilamente conjugar, con este verbo prendere yo estoy metiendo los sólidos y los líquidos. O sea, me funciona como el verbo comer y tomar y beber. Beber. Verbo prendere es tremendamente útil porque de verdad sirve para muchas, muchas, muchas cosas. Incluso, por ejemplo, para ir a comprar al supermercado. Entonces, yo puedo decir al supermercado, prendo, qué sé yo, la carne Pollo. de la birra. ¿Ya? Yo digo, en el supermercado, no es que yo tome la carne, no, la estoy comprando. Prendere para el supermercado implica comprar carne y cerveza. Ya, entonces el verbo prendere lo vamos a ir viendo con calma, pero es muy útil. Como les decía, es un verbo regular.
Entonces lo podemos conjugar. ¿Qué hacíamos primero para conjugar un verbo regular? La raíz. La raíz. En este caso va a ser prend. Entonces, yo, ¿cómo va a ser? Prendo. Prendo. Tú, Prendi. prendi. Perfecto. Tu y lei, Prende. prende. Noi, Prendiamo. prendiamo. Voi, Prendete. prendete. Loro, Prendono. esatto. Prendono. ¿Ven que se vuelve entretenido esto de que yo simplemente les digo que un verbo es regular y ustedes ya lo pueden conjugar? Un verbo completo. Bien, súper. Y yo debo preguntarle a Mario ahora. A quien quiera. Bueno, le pregunto a Mario entonces. Bueno, Cosa fai stasera dopo lo studio? cosa fai stasera? Studio. Studio. Studio, perfecto. Io vado al supermercato. Perfecto. Vado al supermercato. Perfecto. Súper. Bien los dos. Grazie. Grazie. Gabriela, hazle una pregunta a Breni. Breni, dove dormi il tuo cano? Il tuo cane? Ya, ojo. Dove dormi il Si tú tuo preguntas- cane? Ojo, si tú preguntas ¿dove dormi? Sì. ¿Qué estás preguntando? Dove dorme Eso. ¿Dove dorme? il tuo cane? Cane. Eso. ¿Dove dorme il tuo cane? Breni, si que abre tu micrófono. Sì, sì, ok. Dove dorme il mio cane? Ajá. Il mio cane dorme afuera. ¿Cómo se dice afuera? Perfecto. Fuori. Afuori. Il Il mio mio cane cane? dorme Il mio cane dorme fuori. Bien, bien. Súper. Estuvieron las dos súper bien porque además usaron algo que todavía no hemos visto, lo hemos visto como en pedacitos. ¿Qué es esto? Y esto es complicado y lo hicieron bien. Dove dorme il tuo cane? Y Breni respondió, il mio cane dorme fuori. Y puedo, perdón, puedo decir il dormi in la No. sua casa o il Mm, mio cane dorme in la sua casa. no, porque eso es francés, es lui. Perdón. Lui dorme a casa sua. La palabra casa suele tener el posesivo detrás. Pero vamos a hacer una cosa, porque en verdad la casa donde duerme el perro no es una casa, es una casetta. Es una casita. Entonces, tendríamos que decir, y esto ya se pone más complicado, nella sua casetta. Esto, tranquilos que lo vamos a ver mucho más adelante. Porque es nella sua, ya lo vamos a ver. Lo vamos, eso es materia de fin de año de este año. Nella. Súper. Breni, ¿qué le puedes preguntar tú a Gabriela? Gabriela, quando ti arriverà a Roma? ¿Come? ¿Cuándo? Tu
Tú. Tú arribará. Ya, y ahí tenemos un pequeño problema. Y eso Ah. traten de evitarlo en general. Que, claro, la pregunta está en futuro. Y el futuro ya no se los ha pasado todavía. Ah, perfecto. Cuando Entonces, llegas. eso mejor, porque lo voy a poner en futuro corregido, pero mejor, pues. ¿Cuándo arribi a Roma? ¿Cuándo llegas a Roma? Cuando arribi a Roma. Súper. Ya arriveré. No, perdón. Ya. No. Ay, Responde en presente. No, no se tiren al futuro porque no lo sabemos. Io arrivo a Roma A Roma. lunedì a... Alle, puedes decir, alle. Lunedì alle... ah, no, no. Mira, lunedì alle 7, el lunes a las 7. Arrivo lunedì alle 7. Alle 7, perfecto. Sí. Eso en general, traten de mantenerse un poquito en lo que sabemos. Sí. Y aquí funciona bien porque podemos hacer esta palabra, esta pregunta en presente y en verdad estamos hablando del futuro. Es como un truquito que también existe en español. Cuando llegas, llego el lunes. Incluso si nosotros estamos diciendo cuándo llegarás. En italiano también se puede hacer en algunos casos. Este es uno de ellos. Cuando arrivi a Roma, arrivo a Roma, lunedì alle 7. Ya. Acuérdate una cosa, Gabriela, siempre que el io no lo necesitamos. Cierto. Decimos directamente arribo a Roma. Gracias, Gabriela. Gracias, Breni. Ahora le vamos a pedir a Mirta y Mireia. ¿Qué me preguntas? Ya. Pregunta tú. ¿Yo? ¿Ah? Mireia pregunta. Total, después es al revés. Mirta, perché stai studiando l'italiano? Perfecto. Perché Stai. stai studiando l'italiano? Mirta. Perché? Perché? Perché molto, mucho, no, molto, o me encanta, ¿cómo digo? Me encanta igual. Mi piace Piace. molto. Mi piace l'italiano. Perché mi piace molto, non è necessario repetir l'italiano. Perché mi piace molto. Eso. Porque me gusta mucho. Recuerden que el per qué de pregunta es igual al per qué de respuesta. Perché stai studiando italiano? Perché mi piace molto. Super. Mirta, dale una pregunta a Mireia, por favor. A Mireia, a family estudia en la escuela. ¿Cómo? ¿Tiene alguna familiar? Ah, ¿Escuela? ¿Qué sí. familia? No. Hay parenti. ¿Qué parente? Muchas cosas que, ojo, no podemos traducir tan literal. ¿Ya? El tienes familia que estudie, eso es muy de acá. Nosotros en italiano tenemos que ponerle la forma en italiano. Entonces, hay parenti che studiano a scuola. ¿En la escuela? A scuola. En la escuela se puede decir. En la escuela se puede decir. No, a scuola. A escuela. Eso. Hay parenti che studiano a scuola. No, io non ho parenti che studiano. Sin el io. Io no, non ho parenti che studiano. Che studiano. Son los parientes, ellos. Ya, che studiano a scuola. O solamente che studiano, ¿no? Sí, que estudiano. Sí.
Claro, aquí se salió un poquito de lo que habíamos pensado hacer con las preguntas, porque la gracia era usar estos adverbios de pregunta. ¿Cuándo? ¿Per qué? ¿Dove? Aquí preguntaste si parenti. Bien, nosotros, si a mí me preguntan, ¿hay parenti? ¿Tienes parientes? ¿Yo con qué respondo? Con el mismo verbo. No, non ho parenti. Siempre es muy inteligente cuando estamos, sobre todo, empezando, es el reciclaje de verbos. Es decir, si me hacen una pregunta con un verbo, lo más inteligente que puedo hacer cuando no estoy muy seguro y estoy aprendiendo es responder con el mismo verbo. Ya, súper. Me falta solo Vanessa. Vanessa, abre tu micrófono. Ya. La pregunta me la vas a hacer a mí. Ok. Imaginándonos que estamos en un restaurante. Ajá. ¿Qué cosa te piace mangiare e bere? ¿Qué cosa ti piace mangiare e bere? Vamos a poner algún vocabulario nuevo. Ay, me faltó esto. Mangiare e bere. Mi piace, y lo que les decía, como me da lata, porque yo soy flojo, me da lata repetir los dos verbos, que es para sólidos y líquidos. Voy a usar solo uno, que era el verbo Prende. mi piace prendere i frutti. Miren, palabra nueva. I frutti di mare. Vino bianco. ¿Ya? Entonces, dos cosas. Primero, vocabulario. Frutti di mare. Mariscos. Todos los mariscos, como la palabra general es frutti di mare. Vino bianco, obviamente, es vino blanco. Okay. Y como les decía, usé un solo verbo para los dos. Si no hubiera tenido que decir mi piace mangiare i frutti di mare e bere il vino bianco. Dos verbos. Las dos versiones son correctas, ¿ya? Solo que una es más larga y la otra es más corta. Okay. Yo te hago una pregunta dentro de todo simple. Ay, sí, simple, por favor. ¿E-A-T? ¿Aló? ¿Y a ti? ¿E-A-T? ¿A-T? Me piace prendere lasagna. Mi piace prendere lasagna. Il vino, ¿cómo se dice vino tinto? Rosso. Il vino rosso. Literalmente vino rojo. Es vino tinto. Tenemos vino bianco, vino rosso e vino rosato, que vendría a ser el rosé. Ok. Súper. Mireya, pregunta. Una consulta, yo había pensado en una pregunta, ¿cuál es el tuo piatto preferito? ¿Se dice Piatto, sí. igual? Ya. ¿Cuál es el tuo piatto preferito? Súper. ¿Cuál es tu plato preferido? El mío es la cazuela. Tu puoi dire il mio, pero no digamos, para que vamos a decir il mio piatto preferito, vamos a decir la cazuela, que la traducía como cazorla, que no creo que tenga nada que ver. No, estos son términos chilenses, claro, propios. Son nombres propios que no podemos traducir, entonces lo dejamos ahí. Ya. Yo siempre digo, cada vez que tengan un plato, alguna receta,
ustedes lo ponen directamente en español, y si estuvieras en Italia, lo más que te podría pasar es que te pregunten, ¿y qué es una cazuela? Y ahí tú le explicas en italiano, ¿qué es una cazuela? Pero el nombre no lo puedes traducir. Y hay una cosa que encuentro horrible, que yo lo vi mucho en Italia, de chilenos que tratando de hablar de un plato, lo dejaban en español, pero lo italianizaban. Ay, qué vergüenza. Y eso era una cuestión terrible. Entonces, cuando me refiero a que lo italianizaban, es que usaban la palabra en español, pero con las reglas de singular y plural del inglés. Entonces dicen, no sé, o mangiato, y decían empanade, como plural de empanada. No. ¿Yo qué tengo que hacer? Decir empanadas. Si yo el nombre propio lo dejo en español, su plural también lo dejo en español. No puedo como italianizar un término, lo encontré horrible. ¿Ya? Entonces, muy Ya. importante esa regla de la traducción. Nombres propios, ya sean de recetas, de personas, de lo que sea, se mantienen. Ujú. Y al mantenerlo, también mantenemos la regla. Ya. Súper bien todos, muy bien. Estoy muy contento, estuvieron buenas las preguntas, interesantes, bien hechas, así que pueden quedar muy contentos de ustedes mismos. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer la pausa para parar un ratito. Voy a dejar de grabar.